Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Connie Atencio, tengo 28 años y de esos 10 años de especialidad en ventas en varias industrias. Me especializo en escalar negocios B2B y ayuda a ejecutivos y empresarios a vender high ticket sin invertir de más. Me puedes seguir en mi Instagram @ventasexitosas_abajo. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Voy a hacer este video corto porque creo que este video es necesario para muchos vendedores, especialmente para aquellos que se sienten estancados, pero en general creo que tenemos un poco perdido el panorama de la cualificación del cliente. Y te voy a explicar por qué. Como dice el título de este video, ¿por qué más llamadas, menos llamadas es mejor? Esto habla de cómo cualificamos al cliente y en qué estamos invirtiendo nuestro tiempo. Como vendedores, nuestro activo más importante es el tiempo. Ese es nuestro activo más importante. Nosotros no podemos desperdiciar el tiempo con personas que no tienen la capacidad de pagar los servicios que nosotros estamos vendiendo, con personas que realmente no tienen interés en el servicio o el producto que estamos vendiendo, o con personas los cuales realmente no necesitan el producto o servicio que estamos vendiendo. Yo he hablado de esto en otros videos, porque no se le debe vender a personas que no tienen la necesidad de nuestro producto o servicio. Eso es bastante desleal, pero eso lo podemos hablar. Volver a tocar en otro video. Lo que quiero hablar ahorita es el tema del tiempo y cómo tú gestionas tu tiempo. Hay muchísimos vendedores que se enfocan en hablar con más personas y mandar más correos y hablar con más personas, y entre más personas hablas, entre más reuniones tienes y entre más correos mandas, tú te sientes más productivo. Pero realmente donde vemos qué tan productivo eres son en tus resultados semanales, mensuales y trimestrales. Eso es lo que habla por ti. Tus números, tus metas, cuáles son tus ventas anuales. ¿Qué es lo que tú demuestras como vendedor? ¿Realmente eres un buen vendedor o eres solamente un llamador? ¿Eres un tomador de llamadas? ¿Eres un seteador de reuniones? ¿Eres un... ¿Qué eres? Realmente, ¿qué es lo que tú eres? Porque si tú eres un vendedor, tus números lo demuestran. No tu número de llamadas, ni de reuniones, ni nada de esas payasadas. Demuestra tus números de ventas, son los que demuestran qué tan buen vendedor tú eres. Y si tú eres un vendedor que ahorita está struggling, está peleando con los números, que no entiendes qué está pasando, ves que llamas y llamas y llamas, reuniones, 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 visitas, 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 correos, millones, millones de correos, y no ves que estás cerrando, probablemente es porque no estás cualificando a tus clientes, y de eso es lo que quiero hablar. Por eso es que menos llamadas es más. Debe existir de tu parte el hábito de cualificar a tus clientes, es decir, entender las necesidades del cliente y sus dolores. Esto me vas a ver repetirlo en todos los videos de este canal porque es la base de las ventas. A nosotros se nos enseñó que las ventas era, bueno, me aprendo el producto, tengo al prospecto al frente mío, le repito como papagayo y veo si me quiere comprar. No, las ventas no solo nunca han sido así, sino que han evolucionado mucho más. Con el tema de la tecnología y la información que tenemos hoy en día, ahora debes ser aún mejor vendedor. Ahora debes pasar de ser un vendedor X y promedio a ser un vendedor consultivo, que es aquel vendedor que entiende la necesidad de su cliente, que entiende sus dolores y que entiende realmente qué es lo que le conviene a su cliente. No que simplemente tiene un producto e intenta venderlo y intentárselo al cliente y punto, sino una persona que entiende que el producto y el cliente deben ser un buen fit, que deben encajar bien, para que todo el proceso de ventas no solo sea leal, no solo sea real, sino que también tenga un buen fin y tenga un buen desarrollo. Porque, ¿cómo yo le voy a vender a un cliente que es talla 8 un zapato de talla 12? No, porque es que yo tengo que vender los zapatos y no importa a quién se lo venda, no importa si el cliente le queda bien, le queda mal, yo los voy a vender. ¿Sabes qué va a pasar cuando haces eso? Va a pasar que vas a tener un rebote de parte de ese cliente. Ese cliente va a quedar disatisfecho con tu atención, va a entender que tú eres una persona desleal porque lo que tú querías era sacarle su plata y cerrar la venta y marcar un número más, pero tú no te interesabas por él, por esa persona. Esa persona más nunca probablemente te vaya a comprar. Esa persona es una persona que no va a recomendar tu producto, y ahí está el principal error, porque la principal fuente de ingresos de un negocio, sea tuyo, o sea, tu propia empresa, tu propio emprendimiento, sea el negocio, la empresa en la que tú trabajas actualmente, la principal fuente de ingresos es la fidelización de clientes, clientes que vuelven y vuelven y vuelven y vuelven a volver. Esos son los clientes que realmente sostienen a los negocios y a los emprendimientos por años y años y años. Si tú no fidelizas a un cliente,
va a ser muy difícil que tú puedas sostener un negocio en el tiempo. Entonces, si tú le vendes a un cliente que no es un buen fit para ellos, que no encaja bien con ellos, lo que va a pasar es que ese cliente va a estar insatisfecho contigo. Entonces, ¿por qué pasa esto? Primero, por estar apresurado a vender, por simplemente marcar un número uno. Número dos, puede pasar por ignorancia. Puede pasar que antes de ver este video no tenías idea de lo que yo te estaba hablando y no habías entendido lo que yo te estaba diciendo. Y simplemente te encargabas de colocar productos y servicios. Porque yo le llamo a los vendedores que son promedio colocadores. Ellos colocan. Yo tengo un zapato que vender y lo coloco en este cliente. Porque no te interesa lo que el cliente necesita. Entonces, ¿por qué menos llamadas es más? Porque cuando tú eres un vendedor consultivo, tú haces lo que, ejemplo, yo hago. Yo cualifico al cliente. Yo no pierdo el tiempo con un cliente que no tiene las características que te mencioné anteriormente. Que el producto no le sirve, que no tiene para pagarlo, que no está pensando comprarlo a corto ni a mediano plazo, que simplemente está curioseando, que no tiene la capacidad, que no tiene el deseo real, que no tiene una necesidad. O sea, yo no pierdo mi tiempo con ninguno de esos clientes y la forma de no perder mi tiempo es cualificando al cliente. Cualificar al cliente es simplemente entender de dónde viene tu cliente, entender cuáles son sus dolores y sus necesidades y entender cómo puede tu producto o servicio cambiar su vida. Esto lo he repetido y lo repetiré en todos mis videos hasta el día de mi muerte, porque es la base de las ventas. Las ventas no son meterle las cosas por los ojos a las personas, las ventas son ver cómo mi producto y mi servicio puede ayudar a la persona. ¿Me explico? O sea, no es ir y papagayo, papagayo, papagayo y hablar y hablar, hablar. No, las ventas son cambiar vidas, literalmente, porque todos los productos y servicios cambian vidas. Tú le puedes cambiar la vida a una persona vendiéndole un par de medias. O sea, tú no sabes lo que significa para esa persona. Y como no lo sabes, es tu trabajo cualificar al cliente. Entonces, ¿qué es cualificar? Preguntarle sobre él. Cuando yo vendía automóviles, porque yo trabajé en una agencia de carros aquí en Panamá, una de las experiencias más bonitas que tuve, cuando yo vendía automóviles, yo no empezaba a hablar, sí, porque este carro, porque este carro, porque este carro, y me iba en papagayo con el carro, brother, un carro con 4 ruedas, ya, o sea, me explico, todo el mundo sabía, y yo era la mejor vendedora, por varios meses fui la mejor vendedora, y luego me mantuve siempre en el top de las vendedoras, de los vendedores. ¿Por qué razón? Porque cuando el cliente llegaba, yo no llegaba y dije, sí, porque, bueno, observa este carro. Yo llegaba así, ¿cómo está usted? ¿A qué se dedica? ¿Qué trabaja? ¿Cuánta familia tiene? ¿Cuántos hijos tiene? ¿Para qué usar el carro? ¿Lo usa para el campo? ¿Usted tiene una finca? ¿No lo tiene? ¿Usted nada más pasa en la ciudad de la casa al trabajo? ¿Usted tiene un negocio propio? ¿Tiene un emprendimiento? A mí me llegó, ejemplo, un cliente que tenía un negocio que él alquilaba como vainas de luces y para eventos y toda esa vaina. Yo de eso no sé mucho. Pero él alquilaba un poco de vaina y tenía que siempre estar cargando vainas. Entonces el man se quería llevar un carro chiquito de 5 puestos. Y yo le dije, mire, ese carro le sirve para lo que usted está buscando. Pero también, porque usted me dijo, me comentó de su trabajo, yo creo que este carro le funciona más. Y estábamos hablando de que él quería, o él había visto principalmente la publicidad, porque a veces tú vas por un carro y terminas con otro. Él había visto un carro de 5 puestos y le estaba ofreciendo un carro de 7 puestos. Y créeme que para mí la diferencia de comisión era $50. O sea, no es algo que iba a cambiar mi vida. O sea, wow, no iba a cambiar mi vida. Pero yo le dije, este carro a usted le puede convenir más por lo que usted me ha dicho que usted trabaja realmente, su estilo de vida, usted baja los asientos, mete las cosas aquí, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y le mostré cómo ese carro podía beneficiar la vida de él, no cómo podía beneficiar mi vida, ni cómo, ni lo bonito, ay sí, mire este carro lo bonito que es, uy, hermoso, cómprelo. No, ¿cómo yo puedo beneficiar la vida de ese cliente por ese producto o ese servicio? Me pasó luego con una señora que iba por el carro de asiento de 3 filas y por la versión premium que costaba obviamente mucho más y que tenía esto y tenía. Y la man, sí, porque yo quiero mi carro de 3 filas, porque me gustó, porque porque la. Y yo obviamente le empecé a hacer preguntas de cualificación, como te acabo de decir. Entonces, sí, porque ¿cuántos hijos usted tiene? ¿Para qué lo quiere usar? Finalmente la man tenía un perro, no tenía ni hijos. Era ella el marido ya tenía carro y ella iba a usar ese carro solamente para ir y venir de trabajo. Yo le dije, mire, honestamente, el carro que a usted le conviene es este. Este es un carro que sigue siendo un SUV, pero le va a gastar mucho menos de gasolina.
Usted no necesita ese pocotón de asientos. El perro puede ir aquí. Si va su mamá y fulano, 2, 3 personas más, aquí caben todos realmente. Usted no necesita hacer ese gasto de gasolina. No necesita pagar esos 3.000, 4.000, $5.000 extra por ese carro. Y le dije cómo ese carro se amoldaba a las necesidades de ella. No las cualidades del freaking carro. Me enfoqué en cuáles eran las necesidades actuales de ella. Porque de qué me sirve a mí venderle un carro de 3 filas a una señora que va de su casa al trabajo y del trabajo a la casa si ella no tiene uso para esos asientos. Finalmente esa clienta fue una de mis primeras clientas cuando estaba en la agencia, y esa clienta me refirió muchos clientes más, porque quedó satisfecha con mi atención, porque se dio cuenta que yo no era una maldita lagarta que iba a robarle su dinero y que le iba a vender del más caro el mejor porque a mí me daba la gana. No, sino que entendía sus necesidades, que me ponían sus zapatos y que realmente me fijaba qué era lo que ella necesitaba y lo que quería, y no estaba por lo mío y lo mío y lo mío y lo mío. O sea, de eso se trata, ser un vendedor. De eso se trata. Entonces, ¿por qué menos llamadas es más? Es lo mismo que decir por qué menos reuniones es más, por qué menos clientes es más. Cuando tú cualificas al cliente y agarras eso de costumbre, te vas a dar cuenta, y te lo digo yo que tengo años haciéndolo, de que eso puede sacar muchos clientes del camino. Es decir, puede eliminar muchos clientes. Ha llegado mucha gente que no tenía la capacidad de comprar el carro. Y luego de que yo entendía cuáles eran sus necesidades, una de las primeras cosas que yo le preguntaba era si ya tenían un préstamo aprobado, si no, cuánto ganaban, cuánto tenían comprometido. Porque es que no importa si tú no tienes la capacidad de pagar un carro, ¿cómo yo te puedo mostrar un carro para que tú lo compres? Y te puedo poner ese ejemplo con cualquier otra cosa. Ejemplo, tú estás vendiendo un programa de Microsoft y tú le estás vendiendo al cliente, sí, porque Microsoft hace, y tienes media hora hablando de lo que Microsoft hace, y al final le dices, ejemplo, te voy a poner un ejemplo estúpido, pero necesito que me entiendas. Sí, ¿y qué máquina usted tiene? ¿Un HP? No, yo tengo una Mac, por eso quiero instalar un Microsoft. Te vas a caer de culo, tienes media hora hablando con el cliente, perdiendo baba, pensando que vas a hacer una compra, cuando vas a ver que el cliente no está cualificado para eso. O aún así tú te puedes hacer el pendejo y se lo vende, y cuando el cliente llega a la casa y trata de instalar esa porquería, o te trae el computador o lo que sea, yo te estoy poniendo un ejemplo estúpido, no tiene que tener sentido este ejemplo, se va a molestar contigo y no te va a referir más, y lo que va a decir de tu negocio y de ti es: ese man es un lagarto porque él sabía de esto y esto y nunca me lo dijo. Entonces, finalmente, para cerrar este video, es que cuando tú cualificas al cliente, muchos clientes van a salir en la primera etapa. Te vas a dar cuenta que muchos clientes no pueden pagar el producto, te vas a dar cuenta que muchos clientes realmente no les interesa, sino que están curioseando, y te vas a dar cuenta que muchas necesidades y problemas de los clientes no se ajustan a lo que tú estás ofreciendo. Probablemente lo que tú estás vendiendo no se ajusta a la necesidad del cliente, y punto. Y no te tienes que sentir mal por eso. Es más, cuando tú vas eliminando estos clientes al principio, no por malo, simplemente porque es parte del proceso, tú vas a ver cómo, aunque no tengas la misma cantidad de llamadas, las reuniones y las visitas que tú hagas van a ser más efectivas, porque van a ser clientes que sí encajan con lo que tú estás vendiendo, que sí encajan con lo que tú estás ofreciendo. Porque estás yendo ahorita a hacer 100 visitas o 100 llamadas, y esas 100 llamadas está saliendo que un cliente, si acaso, o ninguno, porque no estás cualificando. Si tú cualificas, no solo tienes un filtro para ti, para darle valor a tu trabajo, a tu tiempo, para no estar como papagayo, sino que también le demuestras al cliente que a ti te importa, y le demuestras al cliente que a ti te interesa resolver su problema, no sacarle la plata del bolsillo. Recuerda que me puedes seguir ventas exitosas, rayita abajo, en ya tú sabes dónde, en Instagram, por allá. Espero que te haya gustado. Si sabes de alguien que le pueda ayudar este video, por favor, compártelo. Si sabes un vendedor que se la pasa hablando y no escucha al cliente y no le hace preguntas, compártele esto a ese vendedor. Espero que te suscribas a este canal. Gracias.